En relación al tema de la seguridad, la lucha contra la inseguridad ciudadana, es importante considerar que las estrategias no solamente son desde el punto de vista represivo, sancionador, también debemos plantear, y eso es fundamental, estrategias desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de rehabilitación. Y en ese sentido, es importante considerar también que existen realidades delictivas distintas. Es lógico, y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si uno sale con su vehículo de un lugar a otro, en ese periplo seguramente va a encontrar realidades distintas, zonas con una determinada realidad delictiva y otras zonas que no necesariamente tienen esa realidad delictiva. Entonces, las estrategias deben ser diferenciadas de acuerdo a esas realidades, de acuerdo a los delitos que se tienen que combatir, y es importante también lograr que la población sienta que las estrategias están siendo planteadas de manera adecuada, se sienta protegida, se sienta no vulnerable, sienta que efectivamente las autoridades están allí presentes. Por eso es que planteo, por ejemplo, en el artículo, que es importante que se desarrollen permanentemente operativos, acciones concretas, tangibles, visibles, que la gente sienta que la autoridad está de la mano con ellos. Clave Ciudadana, donde la verdad no tiene color político. En principio, sí, pues lo que dijiste inicialmente es totalmente cierto, ¿no? Es increíble que la última encuesta de Lima Cómo Vamos nos diga que el 70,9% de los limeños, o perdón, el 79,6% de los limeños se sientan inseguros en Lima. Eso es alarmante, patético, terrible. Y siempre, lamentablemente, se tiende a indicar que la policía es la única gran responsable. En algunas oportunidades he encontrado ese comentario y definitivamente no es así. O sea, es una responsabilidad de las diversas autoridades, son varias las autoridades que tienen responsabilidad en el tema, de la propia sociedad civil. No nos olvidemos, por ejemplo, que dentro del esquema de lucha contra la inseguridad existe un determinado sistema de seguridad ciudadana. Y dentro del sistema de seguridad ciudadana, espero en alguna oportunidad poder ampliar este tema, existen entes que son el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los consejos, los comités regionales, provinciales y distritales. ¿Y sabes quiénes son las autoridades que presiden estas instituciones? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidida por el presidente del Consejo de Ministros, y los comités regionales, provinciales y distritales, presididos por las máximas autoridades políticas, vale decir, el gobernador regional, los alcaldes provinciales y distritales, y una serie de autoridades adicionales. Entonces, es importante considerar que esta no es una tarea solamente de la Policía Nacional del Perú, es una tarea compartida por una serie de instituciones, de autoridades, de personas y de la propia sociedad civil, que es importante que se involucre dentro de esta actividad. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente, el cáncer de la corrupción no solamente genera mayor inseguridad, si voy a un poco a lo que tú indicas, el cáncer de la corrupción genera una total deslegitimación de las instituciones en general. Genera una agresión total a los derechos fundamentales de las personas. Si uno advierte, un poco la población dice, bueno, si la autoridad tal cometió este acto, entonces, ¿qué puedo pensar de otras personas? Y se supone que la autoridad es la que debiera representar a los ciudadanos. Entonces, sí, o sea, yo siento que el tema de la corrupción, más allá de solamente la acción que limita con mayor razón la propia autoridad, el cáncer de la corrupción per se
conocido y considerado como un uso indebido del poder. Eso es un tema que espero que en alguna oportunidad lo podamos tocar. Genera, o lógico, una deslegitimación de las instituciones y de las propias autoridades. Y una autoridad o una institución deslegitimada, obviamente, ve limitada su capacidad de acción contra determinados problemas que existen en nuestro país. Es que el tema no solamente pasa por el tema de las leyes, ¿no? El tema pasa, a mi entender, por una cultura preventiva. Eso que suena medio trillado, pero que realmente es a mi entender fundamental. Si nos ponemos en ambos temas, el tema de la inseguridad ciudadana, y nos ponemos desde el punto de vista de lo que es la corrupción, siempre se hace referencia a lo que es la prevención de la corrupción. Por ejemplo, ya yendo un poquito para el tema de la corrupción, un aspecto fundamental de la prevención de la corrupción tiene que ver con la transparencia. En pocas palabras, si se publicita más determinadas acciones, determinados gastos presupuestales de ciertas autoridades, de las autoridades en general, las posibilidades que éstas llevaren a cabo actividades ilícitas disminuyen. No estoy diciendo que se quiten por completo, ¿eh? Entonces, el hecho de que una norma per se pueda originar que se extirpe la corrupción puede contribuir de alguna manera, sí, pero vuelvo a reiterar, no nos olvidemos nunca del tema de la prevención, nunca, y eso es algo que es fundamental. Un estudio econométrico que ojalá que se pueda difundir indica que en el tema de la inseguridad ciudadana, la inversión en prevención implica una inversión entre 2 y 7 veces menos que la inversión en esquemas represivos y tiene mayor alcance. Si yo hago que un menor, un adolescente, proclive lamentablemente a la delincuencia, pueda enmendar el rumbo, es difícil, pero no es imposible, estoy logrando algo muy importante para el futuro de la colectividad. ¿Qué hacer? Pregunta interesante, ¿eh? Yo siempre he planteado que el tema no solamente es me siento, hablo, discuto, razono, veo, siento, pienso y de ahí no salgo, ¿no? No. Yo creo que lo que debiera hacerse, es mi modesta apreciación, es que al margen de la discusión técnico-política que se da en estos entes a los cuales he hecho referencia, o sea, si hablamos de instituciones tenemos un montón que ven el tema de la seguridad, pero en la práctica apreciamos que los resultados son muy pocos. Entonces, me pongo a pensar, si esas instituciones llevan a la práctica lo que están planteando, si llevamos a cabo actividad operativa, no solamente pensemos en lo político, por Dios, o sea, pensemos también en lo operativo. O sea, se plantea una discusión sobre un tema X y al día siguiente las autoridades están in situ, en el lugar. O sea, hacerle frente a la inseguridad no es una discusión de café o es que yo estoy ahí sentadito con mi aire acondicionado. No, es una cosa el problema de inseguridad no está en la oficina, el problema de inseguridad está en la calle. Y para eso debo combatirlo en la calle, donde ocurren la mayoría de estas situaciones. Que la gente advierta la presencia de sus autoridades. Por ejemplo, vuelvo a reiterar lo que indiqué, los operativos, las acciones, las estrategias bien planteadas y que la gente sienta, oye, sí, pues, está acá presente la policía, está la fiscalía, está en la municipalidad, está qué sé yo, las instituciones en general, y que eso sea sostenido, no sea flor de un día. Que la gente diga, oye, sí, pues, no solamente están sentados en un escritorio, están en estos momentos acá, conmigo, viendo y combatiendo el problema in situ.
Creo que de eso debiéramos aprender un poco más en estas actividades que estamos desarrollando. Es que lamentablemente existe una serie de acción que va en contra de las mujeres en general, ¿no? Hay situaciones que atentan contra la mujer, contra el núcleo familiar, situaciones que atentan contra su propia dignidad sexual, situaciones que atentan contra su propia dignidad. Sí, o sea, es algo real, no es que esté siendo inventado, ¿no? Lamentablemente ocurre que la actividad delictiva es tan fuerte, tan malvada, por llamarlo de alguna manera, que ya no respeta a mujeres, no respeta a niños, no respeta a ancianos, no respeta a nadie. O sea, simple y llanamente cometo una actividad delictiva y me voy absolutamente contra todo. Entonces, creo que hay estadística también que nos demuestra que efectivamente, lamentablemente existe mucha actividad que va en contra de la propia dignidad de las damas. Pero la diferencia que existe entre esta apreciación que tienen los hombres contra las mujeres y las mujeres, ciertamente tampoco es muy alta la diferencia, ¿no? Se dice que las mujeres tienen una sensación de inseguridad, según ese estudio de Lima Cómo Vamos, en 82,9%, qué alto. Pero los hombres no se quedan atrás tampoco, 76,1%. Entonces, sí, pues, la sensación de inseguridad es, yo diría, generalizada. Y eso es terrible. Una ciudad donde el 80% de su población se siente insegura, creo que nos debe llevar a una profundísima reflexión y una acción no para mañana, para pasado, para hoy mismo. Bueno, es un título muy bien planteado por Clave Ciudadana, porque a veces uno piensa y siente que lamentablemente nuestra ciudad, con todo el amor enorme que todos debemos tenerla, y justo es ya el aniversario de Lima, pareciera que está siendo tomada por mafias que la ven como un botín. Y lamentablemente mafias que son muchas de ellas extranjeras, no quiero decir la nacionalidad, y que tienen su caldo de cultivo en nuestro país. Entonces, esas mafias que son de otras nacionalidades importadas acá, es increíble, por ejemplo, encontrar que existen, es algo que quienes estudiamos el fenómeno de la delincuencia no nos terminamos de asombrar, que existe una determinada mafia que encima tiene su parte central, encima tienen sus facciones, encima se están especializando, por llamarlo de alguna manera, en trata de personas, en extorsión, en gota a gota. O sea, es increíble ver todo este andamiaje que se está desarrollando, no solamente en Lima, ¿no? O sea, lamentablemente que yo diría que prácticamente casi todo el Perú está rodeada y viendo como una suerte de botín, un botín apetecible por llamarlo de alguna manera. Y frente a eso, creo que la gran interrogante que nos queda, a propósito de lo que te decía en la parte inicial, es la actividad delictiva está organizándose, profesionalizándose. Entonces, es imposible pensar que frente a un grupo de personas organizadas de alguna manera, le podamos hacer frente de una manera desorganizada. Eso es, solamente por una lógica elemental, eso no es posible. De allí debiésemos partir. Y por eso es que lamentablemente se hace referencia a esta suerte de ciudad del botín que esperemos que no se lleve a la práctica dentro de poco. Bien, don Jorge. Muchas gracias por participar aquí en Clave Ciudadana. Gracias a ti.